Hola chicos, en esta oportunidad vamos a realizar un ejercicio de física. Ya, ¿qué nos dice este ejercicio? Nos dice, la esfera mostrada realiza un movimiento parabólico de caída libre. Ya, hasta este momento ya sabemos de qué tema se trata. Se trata del tema de movimiento parabólico de caída libre. ¿Qué nos dice? Determinar en cuánto cambia su rapidez en 2 segundos, ¿no? En 2 segundos. O sea, y para eso nos da esta gráfica, que vemos que el ángulo de lanzamiento con que se lanza es de 53 grados. Y también nos da como dato la velocidad inicial, que es 25 metros por segundo. Entonces lo que nos pide en sí es la variación de la rapidez después que haya pasado 2 segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para ello, lo primero que debemos hacer para poder hallar, nos permita hallar todos los datos que necesitamos, tenemos que descomponer este vector, el vector velocidad inicial. ¿Cómo lo vamos a descomponer? Vamos a descomponer aquí, mira. Vamos a tener acá la velocidad. Vamos a tener acá la velocidad inicial, ¿no? La velocidad inicial, que es 25, ¿no? El módulo del vector es 25. Entonces vamos a descomponerlo. ¿Cómo descomponemos? Para eso tenemos que ver el ángulo. El ángulo es 53, ¿no? El ángulo es 53 grados. Entonces vamos a descomponer. ¿Qué hacemos? Proyectamos, ¿no? La cabecita del vector hacia el eje X. Formamos un nuevo vector, ¿sí? Que va a ser el vector en el eje X, ¿no? Igual proyectamos cabecita del vector al eje y vamos a obtener un nuevo vector. ¿Y qué pasa con este vector? Ya estaría anulándose, porque estamos descomponiendo en sus componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, ¿qué tendríamos? Pero por trigonometría sabemos que, por ejemplo, en el triángulo rectángulo de 53, ¿cuáles son sus catetos? ¿En qué proporción están? Por ejemplo, el hipotenusa es como 5K. Uno de los catetos es como 4K, el cateto opuesto, ¿no? Para 50, y el cateto debe ser como 3K, ¿no? Pero acá ya sabemos el módulo del vector, y el módulo del vector va a ser igual a la hipotenusa, ¿sí? O sea, el 25 va a ser igual a 5K, ¿no? Este es el módulo, bueno. El módulo dice va a ser como 5K. Entonces de acá ya hallamos el valor de nuestro K. ¿Sí? Nuestro K, ¿qué sería igual? 25 entre 5, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Ya tendríamos el valor de nuestro K, que es igual 25 entre 5 a 5, ¿sí? Ya tenemos el valor de nuestro K. Entonces, por ejemplo, si este vale 4K, ¿cuánto valdría esto? Sería 4 por 5, ¿sí? Y esto sería igual a 20. O sea, el vector, el módulo del vector vale 20. Igual a esto, ¿no? Esto sería 3 por 5, ¿sí? Y esto sería igual a 15, ¿sí? Ya tenemos los valores. O sea, este sería nuestro vector en X, ¿no? No, vector en Y y vector en Y. Entonces nuestras velocidades, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿qué valores va a tomar? Va a tomar los valores de, por ejemplo, acá es como es el módulo, entonces acá va a ser 20 metros por segundo, ¿sí? O sea, 20 metros por, este es el módulo, pero acá la velocidad tenemos que ponerlo con sus dimensiones. Igual acá, ¿cuánto sería? 15 metros por segundo, ¿sí? No olvidar, para poder resolverlo de manera más eficiente hay que poner, por ejemplo, esta es la velocidad en Y, la velocidad inicial en y esta es la velocidad inicial en X, ¿no? Entonces, ¿qué nos pedía? Nos pedía ya la variación después del paso de 2 segundos, ¿sí? Para eso vamos a utilizar o vamos a determinar si la pelotita está de subida o también podría estar de bajada, o quizá en otro caso estaría en el punto más alto, ¿no? Pero tenemos que saber, o sea, por ejemplo, en cuál de esos momentos se encuentra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para ello, por ejemplo, podemos saber de manera directa el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima, ¿sí? Pero sabemos por teoría que en el punto más alto, ¿cuánto es la velocidad? La velocidad en Y. ¿Cuánto es la velocidad en Y? La velocidad en Y va a ser 0, ¿sí? ¿Por qué?
Porque la velocidad en Y nos permite que el objeto suba, ¿no? Suba y tanto descienda. Pero cuando llega al punto más alto, ya cuando la velocidad sea cero, ya no puede subir, ¿no? Es por eso que se dice que la velocidad es cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primer paso. Vamos a hallar el tiempo. El tiempo para h máximo. Entonces, ¿cómo hallamos? Vamos a utilizar esta formulita que acá ya lo puse, que es velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. ¿Por qué lo puse eso? Porque, por ejemplo, velocidad final. ¿Tenemos velocidad final? Sí, sí. Por ejemplo, para nuestro caso, este es el momento inicial y este es el momento final. Sí, tenemos la velocidad final, la velocidad inicial tenemos como dato, tenemos la aceleración que nos da como dato y no solo faltaría el tiempo, ¿no? Es lo que queremos saber, ¿no? Cuánto se demora en alcanzar la altura máxima, ¿no? Una vez sabido este tiempo, por ejemplo, una vez que ya sabemos este tiempo, podemos decir que si después de esos 2 segundos la pelotita está de subida o también podría estar de bajadas. Entonces reemplazamos. ¿Qué hacemos? La velocidad final es 0. La velocidad inicial es 20. No, la velocidad inicial en Y. Por favor, no hay que olvidar en el eje Y. Eje Y. En el eje Y. Hay que trabajar en el eje Y. Si vamos a trabajar en el eje Y, porque esta fórmula corresponde al movimiento uniformemente variado. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar esta fórmula. Pero esta fórmula trabaja en dimensiones lineales, ¿no? En línea recta. O sea, estas fórmulas se aplican cuando el objeto se desplaza en línea recta. Entonces, vamos a trabajar con el vector en el eje Y, con esta velocidad. La velocidad inicial sería, ¿cuánto? 20, ¿no? 20 más menos. Ahora, para poder saber si es más menos, ¿cuándo se pone más y cuándo se pone menos? ¿Cuándo se pone más y cuándo se pone menos? Entonces, se pone más cuando las direcciones de la velocidad y la aceleración van en la misma dirección. Se pone menos cuando la velocidad y la aceleración tienen sentidos opuestos, ¿no? Sabemos que la aceleración ya tiene un solo sentido, si apunta siempre hacia centro de la Tierra o hacia abajo, ¿no? Entonces, sabiendo eso, ¿qué signo iría? Por ejemplo, la velocidad está yendo hacia arriba y la gravedad hacia abajo, ¿no? Se oponen, entonces va a ser menos la aceleración. ¿Cuánto es el valor de la aceleración? 10 por el tiempo. Entonces, ¿qué tendríamos? Este menos 10t pasa al otro lado con 10t y esto se queda acá como 20. ¿Y nuestro t a qué sería igual? ¿Qué sería igual? Sería igual a ¿a cuánto sería igual? A 12, ¿no? A 12 segundos. Entonces, mira, ya tenemos que es 2 segundos, mira. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hemos simplificado el 0 y el 0 y este 1 pasa a dividir, ¿no? 2 entre 1, 2. Es por eso que nos salió 2. Entonces, nos damos cuenta que nuestra pelotita en 2 segundos va a alcanzar la altura máxima, ¿sí? Y la velocidad en Y va a ser igual a 0, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide en cuánto varía la rapidez. Pero, chicos, hay que entender que velocidad con rapidez son distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya, para entender, velocidad, acá hace referencia. Por ejemplo, nosotros tenemos esto, para un ejemplo, tenemos 25 metros por segundo, ¿no? 25 metros por segundo. La velocidad siempre lo relacionamos con la dirección hacia dónde. O sea, la velocidad es un vector, mientras que la rapidez solo es el módulo, el valor de la velocidad, ¿no? El valor, o sea, 25 metros por segundo. Entonces, como es un vector, por ejemplo, ya más adelante vamos a explicar también ejercicios, por ejemplo, puede ser y. Este es un vector, ¿no? Un vector unitario, ¿no? Y, ¿qué nos dice? Que está desplazándose el eje X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, por ejemplo, después de 2 segundos, nuestra pelotita tiene como velocidades, por ejemplo, en velocidad en Y 0,
Y en el eje X, la velocidad, ¿qué pasa? Por teoría sabemos que la velocidad en el eje X se mantiene, si no va a ser igual a 15 metros por segundo, ¿sí? Este va a ser igual en la velocidad en X. Entonces, para nosotros hallar la velocidad resultante o el módulo de la velocidad resultante, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la raíz, ¿no?, de la velocidad en y al cuadrado más la velocidad en x al cuadrado, ¿sí? Esta es una forma de hallar, ¿no? Porque ya por vectores, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? La velocidad módulo de la velocidad resultante, que va a ser igual a la raíz de velocidad en y. Ya sabemos que después de 2 segundos nuestra velocidad en y es 0, más la velocidad en x, ¿cuánto es? La velocidad en x se mantiene, ¿sí? Es el mismo valor que hubo estado en el principio, ¿sí? Se llama, es de 15 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería nuestro módulo de la velocidad resultante? Sería igual a 15 al cuadrado, ¿no? Porque este 0 ya no tomamos. Entonces podemos simplificar, ¿no?, la raíz con el exponente, ¿no? Exponente 2 sería 15. Entonces el módulo de la velocidad resultante es 15. Entonces nuestra rapidez, ¿a qué sería igual? Sería 15 metros por segundo. Pero acá como estamos hablando de rapidez, no vamos a poner la dirección. No sabemos si se desplaza en el eje, está con un ángulo de inclinación, no sé, o tiene dos componentes, porque nos pide rapidez y vamos a trabajar con los módulos. Entonces, ¿qué nos pide? ¿En cuánto varía? Nos dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, al principio, ¿cuánto era la rapidez? La rapidez es esto, ¿sí? La rapidez resultante, ¿eh? La rapidez resultante es esto, el principio que nos dio. Entonces, 25 es 25 metros por segundo. Y después de 2 segundos, ¿cuánto es la rapidez? La rapidez es 15 metros por segundo, ¿sí? Entonces nos pide en cuánto varía. Y para hallar la variación solo hacemos la diferencia. ¿Cuánto es 25 menos 15? 5 metros por segundo. Entonces la rapidez o la variación de la rapidez es esto, ¿no? 5 metros por segundo. Así que, chicos, un consejo para poder resolver movimientos que tengan trayectoria parabólica. Lo primero hay que descomponer, ¿no? Hay que descomponer el vector de la velocidad, ¿no? Y luego, con los valores hay que trabajar, ¿no?, tanto como en el eje Y y como en el eje X. Por en esta vez hemos trabajado en el eje Y, ¿no? Hemos utilizado el eje Y. ¿No? ¿Para qué? Para poder hallar el tiempo, ¿no?, la cual nos permitió saber si la pelotita está de subida, o está en el punto alto, o está de bajadas. Entonces, haciendo uso de nuestras fórmulas de trayectorias rectilíneas, por ejemplo, esta fórmula es la fórmula de MRV, ¿no?, movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es rectilínea, porque hay una aceleración, es la aceleración acá trabaja como gravedad. Entonces, ¿no?, usando eso, hemos obtenido que el tiempo es 2 segundos para poder alcanzar la altura máxima, y por ende, como es 2 segundos, nos dice después de 2 segundos en cuánto cambia. Ya nos damos cuenta de que después de 2 segundos alcanza la altura máxima. Nos faltaría hallar la rapidez, ¿no?, en el punto más alto. Para hallar la rapidez, como estamos trabajando tanto en el eje Y como en el eje X, tenemos que trabajar con vectores resultantes, ¿no? Por ejemplo, la rapidez inicial es 25, pero acá la rapidez final o después de 2 segundos va a ser otra. Entonces, para poder hallar, utilizamos las fórmulas de vectores, ¿no?, donde el módulo del vector resultante va a ser igual al, como estamos trabajando con el módulo del vector resultante, va a ser igual a velocidad en Y y velocidad en X. Y operando nos sale que la rapidez es 15 metros. Entonces nos pide la variación de la rapidez. Entonces la rapidez es 25, porque al principio la rapidez es 25 metros por segundo, y menos 15 metros después de 2 segundos, y haciendo la diferencia nos sale que es 5 metros por segundo. Gracias, chicos, y no se olviden suscribirse para más videos.